Bien, se procedió a resolver el ejercicio 3.27 del libro Sengel, página 155, problema 3.27, capítulo 3. Nos dice complete la tabla para el refrigerante 134A. Entonces nos dio temperatura, presiones, volumen específico, descripción de la fase. Teníamos que completar toda la tabla. Entonces esto lo resolvimos mediante dos métodos, utilizando tablas termodinámicas y lo que es el programa EES, el aplicativo. Entonces, mediante tablas termodinámicas se procedió a completar la tabla del problema 3.27 y también se aumentaron los valores de la entalpía y entropía respectivamente. Entonces, para el primer caso, para la primera fila, lo que se hizo fue ubicar la presión de 320 kilopascales en las tablas termodinámicas del refrigerante 134A. Ubicamos la temperatura de saturación de 2.46. Podemos observar que la temperatura de saturación es mucho mayor que la temperatura de menos 12 grados centígrados que nos da el problema. Entonces podemos describir que la fase se encuentra en líquido comprimido. Y lo único que nos queda sería tomar los valores de entalpía, entropía y volumen específico para líquido saturado. Entonces, un volumen específico sería de 0.0007771 a una presión de 320 kilopascales, y lo ubicamos aquí. Entonces, de ahí para el segundo caso, para la segunda fila, lo que ubicamos es ubicar la temperatura. Ubicando la temperatura de 30 grados centígrados, tenemos un volumen específico para el líquido saturado de 0.008421 y un volumen específico para vapor saturado de 0.026648. Y podemos observar que el valor que nos da de volumen específico es 0.065. Entonces observamos que ese valor que nos da es mucho mayor que el volumen específico del líquido saturado y es menor que el volumen específico de vapor saturado. Entonces esto nos indica, nos describe la fase, que sería una mezcla, o sea, se encuentran en acción ambas mezclas, o se encuentran en dos fases, por así decirlo. Y lo que queda finalmente, después de terminar la fase, es simplemente ubicar los datos que nos falta para completar la tabla. Entonces, para una temperatura de 30 grados centígrados tenemos una presión de 770.64 kilopascales. Para el tercer caso, lo que se hace es ubicar la presión. Ubicar la presión de 550 kilopascales, y ya nos describe la fase. Nos describe la fase y nos dice que se encuentra en vapor saturado. Entonces, si se encuentra en vapor saturado y a una presión de 550 kilopascales, lo único que sería es determinar en las tablas termodinámicas el volumen específico, la entalpía y la entropía y la temperatura para completar la tabla. Entonces nos da un volumen específico de 0.037452 y una temperatura de 138 de 18.73, y igual si queremos hallar la entalpía, por ejemplo, sería se encuentra aquí 77.54 y una entropía de 0.2946. entonces así y ya. Entonces de ahí para el cuarto caso, simplemente lo que se hace es ubicamos la temperatura. Nos da una temperatura de 60 grados centígrados y una presión de 600 kilopascales. Entonces se ubica la presión, se ubica la temperatura de saturación, y vemos que la temperatura que nos da el problema es mucho mayor que la temperatura de saturación. Entonces esto nos describe la fase, que se encuentra en vapor sobrecalentado. Entonces lo que queda es convertir esos 600 kilopascales a megapascales, obteniendo 0.6 megapascales, y esto recién ubicamos en las tablas de temperatura de saturación a 21 grados centígrados y a una presión de 0.6 megapascales para obtener un volumen específico de 0.41389. Entonces eso sería todo lo que hemos utilizado y los métodos que hemos utilizado para hallar la entalpía y entropía, presión, volumen específico, descripción de la fase y temperatura, para determinar la tabla del problema 3.27 utilizando las tablas termodinámicas. Ahora les explicaré utilizando el aplicativo EES, el cual consiste en introducir tus fórmulas mediante
mediante funciones que nos da la misma aplicación. Entonces tenemos para la primera fila, segunda fila, tercera fila y cuarta fila. Si nosotros observamos bien el problema, en la primera fila que nos da una temperatura de menos 12, una presión de 320. Entonces de ahí simplemente tenemos que insertar las ecuaciones para hallar volumen específico, distribución de la fase, entalpía, entropía, energía interna. Entonces lo que se hace es, para introducir estas ecuaciones, ir a opciones, función info, termofísica de propiedades, escogemos en el lado derecho de la tabla que nos ha aparecido, escogemos el refrigerante. Estamos hablando del refrigerante R134A. Entonces ubicamos R134A. Aquí está, R134A. Y de ahí, por ejemplo, queremos hallar volumen específico. Ok, escogemos volumen específico, que está en unidades de metro cúbico sobre kilogramo. ¿Qué nos da? Nos da temperatura y presión. Entonces tiene que estar en función de la temperatura y de la presión, las variables independientes. Simplemente ponemos copiar y le damos aquí para que sea de la fila 1, volumen 1. Entonces aquí hay dos opciones. Podemos hacer lo siguiente: poner temperatura 1 porque ya está evaluado aquí y presión 1, o simplemente podemos ponerlo y dejarlo así como está en la parte de aquí abajo. Reemplazamos para la temperatura, borramos todo esto como se puede observar y ponemos menos 12 y 320. Entonces, para que no haya confusión, entonces lo hicimos así. De ahí simplemente es inserción de ecuaciones. Quiero entalpía, busco entalpía, quiero entropía, busco entropía, energía interna, y todo en función de los datos que ya tengo. Un ejemplo más, yo quiero para la descripción de la fase, que viene a ser X, opción, función info, refrigerante, y le doy a quality. Nos da presión y nos da como variables independientes temperatura. Le pongo paste y ya. Simplemente nos queda borrar esto y reemplazar por 320, borrar esto y reemplazar por 320 la presión y la temperatura por menos 2. Y así. Entonces, para este caso, por ejemplo, para la entalpía, en este caso yo quiero hallar la entalpía para la segunda fila, ya no nos da presión y temperatura, ahora nos da temperatura y volumen específico. Es lo mismo, opción, función info, le doy al refrigerante y lo que quiero hallar es entalpía. Entonces busco entalpía, aquí en el lado izquierdo, entalpía, inclusive está determinado por sus unidades, para que no haya confusión. Entonces, ¿qué nos da ahora? Como variables independientes nos da temperatura, ya está, y nos da volumen específico, volumen, y le doy paste, y ya, se copia la ecuación y simplemente nos queda reemplazar los datos. Se reemplazan los datos y ya. Entonces así se hizo para todos. De ahí lo que se hace es darle calcular y nos aparece la siguiente tabla, que yo ya la copié aquí en Word para poder hacer un análisis más completo y una mejor comparación. Entonces podemos observar que para el primer caso tenemos una presión de 320 y menos 12 grados centígrados, que son valores que nos da el problema. Observamos que tenemos un volumen específico de 0.007497. Tenemos un volumen 0.007771. No varía mucho, es pequeñísima la variación. Tenemos una entalpía. Busquemos la entalpía de 35.96. 35.96 es la misma entalpía. Y una entropía de 0.1448. 0.1448. Y podemos observar que en todos los casos es lo mismo. No salen los mismos resultados y los mismos datos. Ahora, ¿cómo hallo la descripción de la fase? La descripción de la fase les dije que está determinado por X, quality. Entonces, ¿cómo voy a determinar eso? ¿Cómo me va a dar el X? ¿Cómo puedo analizar estos datos que me da el X para poder describir la fase? Es sencillo. Tenemos acá una relación. Si el X es
menor a 0 va a ser líquido comprimido. Si el X es mayor a 1 va a ser vapor sobrecalentado. Si el X está entre 0 y 1, se encuentra entre dos fases, se encuentra en una mezcla. Y si el X es igual a 1, se encuentra en vapor saturado. Y si el X es igual a 0, se encuentra en líquido saturado. Entonces, podemos observar que para el primer caso es menos 100. Menos 100, X es menos 100, sería negativo, es menor a 0. Entonces se encuentra en líquido comprimido. Para el segundo caso podemos observar que X es 0.2195. Se encuentra entre 0 y 1, entonces se encuentra entre dos fases. Se encuentra en una mezcla. Para el vapor saturado es igual. Para vapor saturado nos da 1, ¿no es cierto? X nos da 1. Y si X es igual a 1, se encuentra en vapor saturado. Y para el cuarto caso nos da 100, que es mucho mayor a 1, entonces es vapor sobrecalentado. Y así se determina la descripción de la fase. Y eso sería. Entonces, para poder determinar este problema, se hizo mediante dos métodos: tablas termodinámicas, y el aplicativo es otra opción. Un plus que nos da este aplicativo es que podemos graficar. Entonces le damos plots, le damos property plots y le damos aquí tenemos ubicamos nuestro elemento, que sería el refrigerante R134A. Listo. Y podemos graficar temperatura, entropía, temperatura, volumen específico, presión, volumen específico, presión, entalpía, entropía, temperatura, entropía. Voy a graficar en este caso temperatura, entropía. Entonces lo que puedes hacer es dejarlo así y darle OK para visualizar la gráfica. O en este caso yo le colocaré mis presiones que tengo aquí en la tabla. Por ejemplo, 320, 770, 550 y 600. Un volumen específico de 0.07497, 0.065, 0.03741 y 0.04139. Entonces borramos esto y ya, y le doy OK y ya nos graficó. Entonces simplemente nos queda analizar. Ahora esta gráfica yo aún la puedo modificar un poco más. Le puedo dar modificar las líneas del grosor. Por ejemplo, para la presión de 550 le quiero dar un grosor y un color azul. Para la presión de 600 le quiero dar este grosor y un color rojo. Para la presión de 320 le quiero dar este grosor y un color amarillo. Y la de 700 le quiero dar este grosor y un color celeste. Le doy OK y ya. Ahora sí podemos visualizar un poquito mejor la gráfica. Se ve junto porque observamos que las presiones que tenemos son demasiado juntas, no están muy separadas, 550, 600, 770. Entonces es por eso que al momento de graficar nos sale así la gráfica. Entonces podemos ver, ¿no?, que para una presión de 770 que vamos a tener una cierta temperatura, igual para 320, y en estas líneas que están aquí son de volumen específico. Y de ahí puedo graficar también otro plots, property plot, y quiero graficar en este caso presión, volumen específico, temperatura, entropía, aquí, entalpía, entropía. Entonces es lo mismo, le doy OK y ya me queda analizar la gráfica nada más. Eso sería todo. Gracias.